Bueno, entonces ahora sí, noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Colombia, principios de los años 90, un país que parecía caminar sobre una cuerda floja, con los ojos vendados y el vacío debajo. Cada día se sentía como un riesgo, salir de casa, llevar a los hijos al colegio, abrir el periódico o encender la radio. No era una exageración, era la vida diaria. El narcotráfico había alcanzado un poder inimaginable. Pablo Escobar, un hombre que había comenzado como contrabandista en Medellín, se había convertido en el jefe de un imperio de cocaína que inundaba el mundo. Pero para él ya no bastaba con ser rico ni temido. Su mayor obsesión era evitar la extradición a Estados Unidos. No quería verse en una cárcel extranjera, reducido a un número, y para lograrlo decidió que haría lo impensable, usar el secuestro como arma política. El método era calculado, frío. Escobar y sus hombres escogieron a personas influyentes, figuras de la prensa y la política. Buenas noches a todos los que están ingresando. Yo no los saludo pues para no interrumpir la lectura, pero bueno, hoy lo hice. Pero igual me alegra mucho que estén aquí. Manu e Inesita también. Entonces el método era calculado, frío. Escobar y sus hombres escogieron a personas influyentes, figuras de la prensa y la política. No era un secuestro con fines económicos, no buscaban dinero, querían presión, querían doblarle el brazo al Estado, querían que el gobierno sintiera la respiración del cartel en la nuca. La primera víctima fue Maruja Pachón, hermana de Gloria Pachón, viuda del líder político Luis Carlos Galán, quien había sido silenciado a proyectiles en plena campaña presidencial. Maruja, además, era una mujer con voz propia, reconocida en la esfera social. Esa tarde salió con su cuñada Beatriz Villamizar. Conversaban de asuntos cotidianos, tal vez del trabajo, de la familia, sin sospechar que unos hombres ya habían recibido la orden de interceptarlas. El ataque fue rápido, seco. Un carro bloqueó su paso. Varios sujetos bajaron con fierros en la mano y en segundos, entre gritos, empujones y amenazas, la sacaron de su vehículo. Nadie en la calle alcanzó a reaccionar. No hubo tiempo. En cuestión de minutos, ambas fueron llevadas a un lugar desconocido. Así de golpe comenzó su calvario. El país entero quedó en shock. La noticia ocupó los titulares. Secuestradas Maruja Pachón y Beatriz Villamizar. Nadie entendía cómo podían atreverse a tanto, pero los golpes no se detuvieron allí. A los pocos días, otra noticia estremeció al país. Diana Turbay, periodista respetada, directora de una revista influyente, hija de un expresidente de la República, también había sido llevada a la fuerza. No era solo un secuestro más, era un mensaje directo al corazón de la política y del periodismo. Era un desafío abierto. Diana había sido engañada, la citaron con el pretexto de una entrevista, la promesa de información exclusiva sobre Escobar, y en el camino cayó en una trampa. Ella, junto a su equipo, fue cercada, rodeada por hombres armados y obligada a subir a vehículos que la condujeron hacia la oscuridad del cautiverio. El eco de su secuestro fue inmediato. El periodismo colombiano, que ya cargaba con amenazas, censura y violencia, sintió que una de sus voces más valiosas estaba ahora atrapada en manos del cartel. Y el mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Los secuestros continuaron como una estrategia sistemática. Cada nombre que se sumaba a la lista aumentaba el terror de la gente común. En los hogares se repetía la misma pregunta: si ellos, que son figuras reconocidas, son llevadas así, ¿qué quedará para nosotros los anónimos? Mientras tanto, los secuestrados eran trasladados a casas de cautiverio, casas corrientes en barrios comunes con fachadas normales, pero adaptadas por dentro para convertirse en prisiones invisibles. Los vecinos no sospechaban que detrás de esas paredes había personas arrancadas de su vida diaria, custodiadas día y noche. Maruja y Beatriz fueron encerradas en una habitación pequeña. El espacio era húmedo,
las ventanas selladas con tablas. Había un colchón tirado en el suelo, un baño improvisado y la constante vigilancia de jóvenes con fierros. Lo más duro era descubrir que esos carceleros no eran hombres experimentados, sino muchachos de 18 o 20 años, reclutados en los barrios que obedecían órdenes sin pestañear. Diana Turbay vivía un encierro similar, aunque compartido con varios de sus compañeros de trabajo. La convivencia era una mezcla de angustia y esperanza. Hablaban entre ellos, intentaban mantener la cordura, se turnaban para contar historias o inventar juegos que les permitieran sobrellevar la rutina. Pero el miedo estaba siempre presente, como una sombra imposible de apartar. Afuera el sufrimiento era distinto, pero igual de feroz. Las familias de los secuestrados entraban en una pesadilla de espera. Cada llamada telefónica podía ser una amenaza, una condición, un mensaje ambiguo que dejaba el corazón en vilo. El gobierno recibía comunicados del cartel, donde se pedían cambios en la política de extradición a cambio de liberar a los secuestrados. Y ahí estaba el dilema. Negociar era ceder ante el poder criminal. No negociar era arriesgar la vida de inocentes. Cada día que pasaba era una tortura. Yo me imagino, y se lo cuento a ustedes, lo que debió ser esa primera noche para Maruja, Beatriz, Diana y los demás secuestrados. Imaginen, despertar en una habitación desconocida, con las luces apagadas, el ruido de pasos en el pasillo, el eco de una puerta metálica que se cierra, saber que ya no tienen el control de su vida, pensar en los hijos, en los padres, en los amigos que estarán preguntándose dónde están. Esa primera noche debió ser interminable, cargada de lágrimas silenciosas, de oraciones, de preguntas sin respuesta. El país seguía en suspenso. Los noticieros abrían con la misma pregunta. ¿Qué hará el gobierno? ¿Se atreverán a negociar? Y mientras los políticos debatían en oficinas cerradas, las familias de los secuestrados vivían con el corazón hecho trizas. No era solo un secuestro, era un ataque a la sociedad entera, era el cartel diciéndole al país, yo decido quién vive en libertad y quién no. Y el miedo se volvió costumbre. Nadie salía a la calle sin mirar hacia los lados. Nadie confiaba en un carro que se acercara demasiado. Nadie dormía tranquilo. Eso fue apenas el comienzo, una estrategia macabra que se extendió durante meses marcando a toda una generación. Y en medio de ese infierno, los secuestrados, a pesar de la oscuridad, se aferraban a lo único que quedaba, la esperanza de salir vivos de allí. Los días en el cautiverio se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El tiempo allá adentro no tenía el mismo ritmo que afuera. Para los secuestrados, cada amanecer era idéntico al anterior, el mismo cuarto, las mismas paredes húmedas, los mismos pasos de los vigilantes jóvenes, el mismo olor a encierro. Las horas se estiraban hasta volverse insoportables. Diana Turbay, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y los demás cautivos buscaban maneras de no enloquecer. Algunos se ponían a rezar, otros inventaban juegos con migajas de pan, otros hablaban de recuerdos familiares como si al nombrar a sus seres queridos pudieran traerlos un poco más cerca. En el exterior, el país entero seguía en vilo. Cada comunicado del cartel era como un golpe seco en la mesa. Los captores exigían la eliminación de la extradición. Querían que el gobierno firmara, que el Congreso cambiara leyes. Su mensaje era claro. Si no hacen lo que pedimos, las vidas de los secuestrados se apagarán de una a una. El gobierno no podía mostrarse débil. El presidente César Gaviria tenía encima el peso de la decisión. Si cedía, fortalecía el poder del cartel. Si se negaba, arriesgaba la vida de los secuestrados. Esa tensión se volvió insoportable y el país entero lo sentía. Mientras tanto, en las casas de cautiverio, los vigilantes eran casi siempre muchachos. Algunos eran rudos, fríos, incapaces ante un gesto humano, pero otros dejaban escapar rasgos de compasión. Diana Turbay lo notaba. Algunos de esos jóvenes miraban con incomodidad
cuando ella hablaba de su familia o cuando la veían llorar en silencio. Eran carceleros, sí, pero también eran muchachos arrancados de la pobreza, usados por un poder que los manipulaba. Los cautivos vivían con miedo permanente, no solo al cartel, sino también a las redadas. Escuchaban rumores de operativos del ejército, helicópteros sobrevolando, patrullas en los barrios. Pero ese miedo era doble. Una operación mal hecha podría significar el final inmediato de todos. El caso de Diana Turbay fue el más doloroso. Después de meses en cautiverio, las fuerzas de seguridad lograron ubicar la casa donde estaba retenida. El operativo fue violento. En medio de la confusión, de los gritos, de los proyectiles cruzando, Diana recibió una herida que terminó costándole su vida. Su rescate se convirtió en tragedia. Esa noticia estremeció a Colombia. El periodismo lloró la pérdida de una de sus voces más valientes y las familias de los demás secuestrados sintieron un escalofrío. Si Diana no había salido con vida, ¿qué podían esperar ellos de sus seres queridos? El dolor de la familia Turbay fue público, pero también íntimo. El país entero vio los funerales, las declaraciones, los homenajes. Era como si el secuestro no solo hubiera privado de libertad a una persona, sino que hubiera desgarrado la confianza de toda una nación. Maruja y Beatriz, en otra casa de cautiverio, escucharon la noticia a través de los vigilantes. Sentir que una compañera de dolor no había logrado sobrevivir la llenó de terror. Ellas no sabían si alguna vez volverían a ver la luz del sol sin cadenas invisibles. Con el tiempo, el gobierno empezó a negociar de manera silenciosa. No se trataba de pagar dinero, sino de buscar puntos intermedios que salvaran vidas sin ceder totalmente ante el cartel. Hubo comunicados, intermediarios, incluso periodistas y sacerdotes que sirvieron como puente entre el poder del Estado y el poder de Escobar. Algunos secuestrados fueron liberados poco a poco. Cada liberación era una mezcla de alegría y rabia. Alegría porque una vida se salvaba, rabia porque aún otros estaban esperando. Maruja y Beatriz lograron finalmente salir de aquel encierro tras meses de incertidumbre. Cuando las dejaron en libertad, apenas podían creerlo. La luz del día les parecía insoportable después de tanto tiempo a oscuras. El aire fresco, el ruido de la calle, la voz de sus familiares, todo parecía un regalo. Pero la libertad no borró el trauma. Ellas, como muchos otros sobrevivientes, cargaron para siempre con las marcas invisibles del cautiverio, la desconfianza, los miedos nocturnos, el sobresalto ante cualquier ruido extraño. El secuestro como estrategia fue una de las armas más crueles que usó Escobar para mantenerse en pie frente al Estado. No era solo la privación de la libertad, era el mensaje de que podía controlar a quienes daban voz a la sociedad, de que podía callar a la prensa y presionar a la política. Gabriel García Márquez, cuando escribió Noticia de un secuestro, no solo relató estos hechos, lo que él hizo fue mostrar el dolor humano detrás de los titulares, porque más allá de las cifras y los nombres, eran personas con familias, con hijos, con sueños arrancados de golpe de su vida normal. Al final, la historia de estos secuestros no es solo un capítulo de narcotráfico, es un espejo de lo que Colombia vivió. Un tiempo donde el miedo era ley, donde la vida podía cambiar en segundos y donde la esperanza era la única fuerza capaz de mantener a flote a quienes estaban adentro y a quienes esperaban afuera.